Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os vengo a tratar un tema muy importante que es el de la inteligencia artificial en las empresas. Vengo a tratar este tema un poco desde el punto de vista de brainstorming, por así decirlo, de alumbrar un poco de luz en cuáles son las soluciones que se pueden implementar, las áreas dentro de cada negocio y de qué manera se puede implantar este tipo de soluciones. Los vídeos que suelo hacer son más de demostración de herramientas, de cómo se crean estas herramientas, pero creo que es muy importante esta parte de saber un poco qué se puede hacer, ¿no? Porque al final, yo desde mi punto de vista, pues tengo el contexto tanto tecnológico de desarrollo como el creativo de ver una empresa, ver qué procesos tiene y a partir de ahí saber qué es lo que hay que implantar. Pero claro, a nivel de dueños de negocio, por ejemplo, estoy viendo mucho de que saben que quieren implementarlo, que es importante, que van a tener que hacerlo, pero no saben cómo, porque lo que pasa es que hay muchísima información y el bajar toda esa información a tierra a nivel de negocio es lo complicado y lo que voy a intentar hacer hoy un poco en este vídeo. Así que, bueno, antes de nada, ahora he acabado el vídeo, pero estaba editándolo y he visto que no me he presentado. Soy Pablo Gascón, ingeniero electrónico y automático, y soy fundador de Synapteds, la empresa con la que ayudo a integrar este tipo de herramientas como chatbots, agentes de voz, etcétera, a las empresas. Así que nada, os dejo con el vídeo. Vamos a empezar por los tipos de soluciones principales que hay. Hay muchos, pero voy a nombrar los más como empaquetados, los más principales, por así decirlo, que son chatbots, agentes de voz, automatizaciones, y RAG. Esto ahora os lo explico porque igual no sabéis qué es, pero se podría implementar pues, en estas también. Entonces, estas son las principales y con las que se suele empezar en las empresas porque son como las más estandarizadas, por así decirlo. O sea, si por ejemplo tú metes un chatbot de atención al público que resuelva preguntas de los usuarios y que esté disponible las 24 horas del día, todos los días del año, pues esta solución es una solución que puedes implementar con un bajo riesgo de que funcione mal o de que falle, porque al final son preguntas y respuestas de un negocio, no es un área crítica del negocio. Después, agentes de voz, lo mismo, pueden usarse para atención al público, pueden usarse para agendar citas, pueden usarse para ejercer de comercial. Tienes una base de datos a la cual tú programas que cada X tiempo va llamando a un nuevo usuario para ofrecerle tu servicio, por ejemplo. Después, automatizaciones. Aquí este ya es quizás un poco más crítico, depende de lo que se quiera hacer. Pues hay desde automatizaciones de correos entrantes para tú poder filtrar qué correos te están entrando y quizás responder automáticamente solo a un tipo de correos o guardar un borrador para luego enviar. Puedes automatizar aquí, al final esto sí que es mucho más específico de cada negocio, porque al final cada negocio tiene sus procesos internos y ahí es donde se puede entrar con automatización. Este quizás sí que es un nivel un poco más de riesgo, también depende cómo se haga, porque al final las automatizaciones lo que se suele hacer de primeras es crear flujos en los cuales se supervise por un humano y que confirme que se haga. Entonces en este momento se ahorra tiempo y tú supervisas que está bien y entonces le das el check para que ejecute, como en el ejemplo de los correos, pues mandar el email después de que se ha quedado el borrador. Y cuando ya se ha testeado de que funciona bien muchísimas veces, el 90 y tantos por ciento, porque al final la IA como los humanos tiene un porcentaje de acierto y de error, aunque la realidad es que la inteligencia artificial en según qué tareas funciona mejor que los humanos y eso también es cuestión de datos, o sea, tampoco hay más discusión, depende lógicamente del proceso. Y luego el RAG es una solución que, como os digo, o sea, como tal es una solución por separado, o sea, es como una especie de tecnología, por así decirlo. Voy a intentar aterrizar un poco el concepto a tierra. Lo que hace el RAG es, tú tienes el agente, ya sea de chat o de voz, ¿vale? Y tú tienes aquí información.
pues por ejemplo en un PDF de 200 páginas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Tú no le puedes meter a la gente directamente en el prompt las 200 páginas, porque principalmente se va a volver loco o no te va a dejar meter tantos tokens. Tokens es el máximo de letras que permite meter el prompt. Entonces, lo que se hace aquí es hacer una base de datos vectorizada con esta información, o sea, meter la información en números para que luego el RAG, a ver cómo lo explico, es que quiero explicarlo de manera fácil. Básicamente, vectorizas la información, o sea, conviertes la información en números para que luego, a través de una búsqueda que se hace a través de números, se pueda recuperar trozos de esta información que son los que el agente necesita para responder al usuario, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? El usuario hace una pregunta, entonces el agente pregunta, por así decirlo, a otro agente, el cual busca dentro de estos vectores. De aquí recibe una información que este agente le pasa a este otro agente para formar la respuesta que le manda al usuario. Entonces, esto cuando se usa, cuando hay muchísima información y lo que se quiere es hacer una búsqueda semántica y no por palabras, ¿ok? Entonces, por aquí tenemos el RAG, que esto pues tiene diferentes usos. Yo, por ejemplo, ahora estoy creando un RAG para crear un agente que tenga todo el contenido en mi canal de YouTube y de esta manera un usuario pueda preguntarle, quiero saber sobre VoiceBots. Entonces el agente le pregunta al RAG y el RAG le devuelve en qué vídeos y en qué minuto está explicado sobre la pregunta que ha hecho el usuario. Entonces, así yo creo que un poco se ha entendido esto. Entonces, esto sirve tanto para chatbots como para agentes para tener, para recabar información de sitios que hay información muy extensa. Ya siento si no me explico del todo bien. Estos son mis primeros vídeos así un poco más divulgativos o un poco de intentar aterrizar en tierra lo que es estas tecnologías. Entonces también si veis cualquier mejora a la hora de explicar o cosas que no entendéis, yo encantado de que lo pongáis en los comentarios, todo sirve para mejorar y poder aportar más valor. Entonces, por aquí estos son unas de las otras soluciones que pueda haber, ya seguiré explicando más en otros vídeos. Después, áreas de negocio, pues aquí se puede poner en atención al cliente, se puede poner en ventas, se puede poner en procesos internos y en otras áreas, ¿vale? Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Pues principalmente, por ejemplo, la atención al cliente es la atención 24 horas, 365 días. Aparte, con toda info. O sea, con toda la información, por ejemplo, os he dicho en el RAG, pero hay veces que no hace falta tampoco montar un RAG, sino que en el propio prompt o con bases de datos de otra manera se puede meter la información. Pero al final, lo que tiene el chatbot o el agente de voz es que tiene muchísima información accesible para poder resolver las cuestiones que tenga el cliente, el paciente o quien sea que esté hablando con esa gente. Pues si son, por ejemplo, precios o si son, por ejemplo, tratamientos o cosas muy específicas que quizás una persona no tiene la capacidad de tener en su cabeza toda esa información porque es muy específica, pues el agente tiene acceso a toda esa información para dársela al usuario instantáneamente. Ok, ventas. Bueno, aquí pues también es el volumen. Al final, si tienes una o dos personas que te preguntan al día por tus productos o servicios, no tiene sentido que era un sistema de estos. Estos sistemas tienen sentido cuando es un amplio volumen, ¿ok? Ventas, pues aquí, como he dicho antes, por ejemplo, tienes una database, una base de datos con leads, ¿vale? O con potenciales clientes o con clientes anteriores. ¿Qué se puede hacer? Pues creas un agente de voz, un agente chat que prospecte, o sea, que llame o que hable
a estos contactos, estos prospectos, para ofrecerles tu servicio, o si son clientes anteriores, para ofrecerles otro producto que les puede interesar, o pues al final aquí también hay 1000 maneras de poder implementarlo. Después, en cuanto a los procesos internos, pues aquí vendría más lo que son las automatizaciones a nivel email, facturación, procesos internos, que al final esto es, cada empresa tiene los suyos y esto sí que es muy personal. Entonces, aquí esto sería un poco lo que son las áreas en las que se puede implementar. Lógicamente también hay más, pero estoy intentando simplificar al máximo todo lo que se me está viniendo a la cabeza. Y por último, aquí la implementación. Vale, ¿cómo se implementa esto en las empresas hoy en día? Pues primero de todo, consultoría. Vale, ¿qué pasa? O sea, es lo que he dicho antes, las empresas saben que quieren, que tienen, que van a implementar esto en su negocio, pero no saben de qué manera. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Pues contratando a alguien que tiene los conocimientos, tanto técnicos como creativos, como de implementación, para que le pueda dar una guía de qué es lo que debería implementar y de qué manera, ¿no? Y después ya el desarrollo. ¿Qué pasa con el desarrollo? Claro, tú no puedes venir y decir, vale, voy a implementar un chatbot, 3 agentes de voz, 20 automatizaciones y un RAG conectado a todo. ¿Por qué? Pues porque al final esto es una prueba-error o una prueba y mejora, y aparte lo bueno de esto es que al final tienes que intentar que todo sea un poco integral, ¿no? Pues quizás tú haces un chatbot el cual luego tenga una automatización que, si alguien no le ha hablado después de no sé cuánto tiempo y estaba interesado en un producto, pues que le vuelva a hablar, ¿no? Entonces conectas chatbot con automatización y luego quizás le puedes llamar para que ya sea más directo el contacto, ¿no? Entonces, pues eso, que al final se tiene que intentar crear como un ecosistema de inteligencia artificial, de automatizaciones, de ecosistema tecnológico, el cual se puede entrelazar entre sí. Pero lógicamente todo hay que dividirlo en pequeños pedazos y la cuestión es empezar pues con cosas más pequeñas o cosas más estandarizadas, como pueden ser agentes de voz o de chat, y después pues ya ir indagando un poco en procesos internos más personalizados. Entonces, bueno, espero que si has llegado hasta aquí te haya gustado este vídeo, que te haya quedado un poco más claro cómo se puede implementar todo esto. Te invito a que veas mis otros vídeos del canal en el cual les explico pues, más en detalle estas diferentes soluciones, y aparte, como aquí he dicho, las consultorías son muy importantes. Te voy a dejar un link abajo por si quieres programar una consultoría conmigo para ver de qué manera podemos implementarla ahí en tu negocio. Completamente gratuita y sin compromiso. Te dejo el enlace abajo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los siguientes.